Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Gyanangyana-shalakaya Chatsur Unmilitanjena Tasmai Sri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam Pangun langayate girim Yakripatanaham bande Sri Guru Dinataranam Yasya prasada bhagavad prasada Yasya prasada nagatir kutopi Dhyayanstuvansyastaya sastri sandhyam Bande Guru Sri Charanarabindam Sri Chaitanya Manobhistam Stapitan Yena Bhutale Swayandrupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Bhajo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namacharya Varaja Vanaspada Samurtaje Guru Sevai Kanistaja Vaishnavanam Priyedacha Patitanam Samudharta Vapurnano Kirtanai Radhadasya Vidatre Sri Gopanandayate Namaha Radha Madhava Padapadma Rasikandrupa Nuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdishte Rasa Raya Hridayitaya Kunjeva Santan Muda Srimatam Pranatosmi Bhakti Hridaya Bhakti Avanakyam Gurum Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este intento de glorificación a Sirupa Goswami y su obra llamada Bhakti Rasamrita Sindhu. Estamos estudiando el Océano Oriental, la segunda ola titulada el Sadhana Bhakti, o las prácticas que nos conducen al desarrollo del amor por Dios. Y estamos estudiando el texto 157. Atashtava Phata Prokta Manishibir Gitashtava Rajadhayaha Stavaha. Leer estavas o himnos compuestos para alabar al Señor. Los sabios consideran que el Gita, Bhagavad Gita, y el Stavarash contenido en el Gautamiya Tantra son ejemplos de estos himnos. Entonces, Tantra acá en este contexto significa colección de versos. Texto número 158 y 159, que fue donde concluimos la clase pasada. Allí está, allá hay un tapete, allá está el Asirvav o la bendición de quien puede recitar estavas o himnos en glorificación al Señor Supremo. Yatashkande Sri Krishna stava ratnau ghair yesam jibhatu alankrita manasya muni siddhanam bhandaniya divaukasham. En el Skanda Purana se ha declarado que quienes adornan su lengua con las gemas de los himnos en glorificación a Sri Krishna se vuelven dignos de adoración para los munis, para los siddhas y para los devas. Entonces, munis, las personas que a través de hacer un voto de retiro de Mauna han alcanzado profundidad en su pensamiento y se han vuelto sabios. Los siddhas, aquellos que han alcanzado las 8 perfecciones místicas, y los devas, los devatas, el señor Brahma, el señor Shiva, el señor Indra, etc. Texto número 159. Narasimhe cha strothai stavai cha devagre ya stautim madhusudanam sarva papa vinirmukto vishnu lokan avapnuyat. En el Nrisimha Purana se dice que quienes adoran a la deidad del señor Madhusudan
ofreciéndole estabas y stotras en un templo, se liberan de todos los pecados y obtienen el reino de Vaikunta, el Paravyom, la morada trascendental. Comentario. Sri Jiva Goswami Pad observa que, aunque no hay una diferencia esencial entre un stava y un stotra, existe una pequeña diferencia. Stotra es recitar un himno en alabanza al Ser Supremo compuesto por un predecesor, que puede estar, por ejemplo, en los Puranas, mientras que stava es un himno compuesto por el propio orador que se recita de manera espontánea, que nace del sentimiento del devoto en presencia del Señor. A través del stava se pueden manifestar los sentimientos propios del corazón ante el Señor. Sin embargo, tanto el Gita como el Stava-Raj han sido clasificados como stavas porque por medio de ellos se ha manifestado una emoción espontánea. Entonces el Señor Krishna manifestó su emoción, manifestó su corazón a Arjuna. ¿Por qué? Porque Arjuna dijo, yo soy un alma rendida a ti, por favor instrúyeme. Y Krishna le dijo, yo te voy a entregar este conocimiento porque tú eres muy querido para mí. Entonces este conocimiento se manifiesta a los devotos. Y Agnieszka Prabhu, cuando vino el año antepasado, él dijo, antes de que A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada viniera a Occidente, muchas versiones del Bhagavad Gita habían circulado por Occidente y la conclusión, no había ni un solo devoto del Señor Krishna. ¿Por qué? Porque los que habían traído este conocimiento eran gyanis generalmente, o yogis que simplemente estaban haciendo ejercicios gimnásticos para alcanzar poderes místicos, o bhogis, disfrutadores que utilizaban el conocimiento védico para su propio beneficio. Mientras que A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada entregó el Bhagavad Gita tal como es y después de eso se manifestaron los devotos en Occidente. Por eso es importante que este conocimiento sea entregado por un devoto. Entonces el Señor Krishna entrega este conocimiento al devoto y después el devoto a través del parampara lo transmite a su discípulo y el discípulo a su discípulo y ese conocimiento se mantiene y a través de él se manifiesta el bhav, el sentimiento espontáneo. Entonces vamos a, en este orden de ideas, según la explicación de Jiva Goswami Pad, vamos a dar un ejemplo de stava. ¿Qué dijimos que era stava? Recitación espontánea. Una recitación espontánea, ¿sí? No, entonces uno puede recitar un himno que esté en los Puranas o uno puede recitar una recitación espontánea. Pero para que eso ocurra no tiene que ser un kavi, tiene que ser un poeta. Porque no cualquiera le sale la poesía de su boca. Entonces vamos a recitar un ejemplo de stava de Srila Bhakti Kavya Tulananda Acharya. ¿Por qué? Porque él es un poeta. Entonces esta fue una canción que él compuso para la instalación cuando se instalan las deidades de Krishna Balaram en Argentina y esas deidades reciben el nombre de Kanu Ram. Entonces uno de los nombres de Krishna más confidenciales en Braya es Kaneya y Ram, el señor Balaram. Cada mañana los niños Gopala van a casa de Nanda a invitar a ir a los campos con los terneros a los bellos hermanos Kanuram. Vamos, vamos hermanos, esperamos desde ya. Vamos con los terneros, vamos a pastorear. Vamos, vamos hermanos, no hagan esperar. Vamos con los terneros, vamos a jugar. Apura que nos llaman, apúrate mamá, ya me diste muchos besos, déjame ir a jugar. Déjenos ir ahora que no van a esperar. Rohini y Yasoda los ven partir, pareciera que la vida se les fuese a ir. Allí se van jugando Kanu y Ram, allí se van jugando a pastorear. Brindaban enteras solo felicidad, árboles, montaña, tierra, ciervos, monos, pavo real. Corre Cano gritando, tráteme de alcanzar, o le quitan la vianda a un niño Gopal.
A orillas del Yamuna irán a almorzar, luego todos a Rama lo harán descansar. Qué lindos son sus cantos, qué bello su danzar. Tocan cuernos y flautas, imitan cada animal. El rugido del león los pone a correr. Ja, 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 ja. Canuram, Canuram, nos van a proteger. Con Canuram, no hay nada que temer. Las dulces gopis los ven pasar, le roban el corazón con su mirar. Miren qué hermosos van, con nada en el mundo se les puede comparar. Qué largo será el día sin poderlos ver, volverán llenos de polvo al atardecer. Matan ellos los demonios que han en el corazón, matan ellos los demonios al guardarles devoción. Son así los juegos en todo Brindavan, es allí donde te invitan los hermanos Canuram. Canuram, Canuram, los queremos amar. Canuram, Canuram, den servicio en su altar. Jai Sri Krishna Balaram Ki Jai, Sri Kanuram Ki Jai. Entonces, él, como ha estudiado la literatura, como ha estudiado también sánscrito, como ha practicado durante más de 50 años, no sé si saben o no, pero él fue uno de los que ayudó a traducir todo el Bhagavatam a español. Sí, en esa época, hace mucho tiempo, era el secretario de Hridayananda Maharaj y él estaba encargado de hacer la traducción del Bhagavatam al español. Entonces, fruto de estudiar todos los stotras, ¿sí?, que están en los Puranas, estudiar el Bhagavatam, estudiar el Chitan Charitamrita, estudiar el Bhagavad Gita, estudiar los libros de los Goswamis, entonces ya viene una realización en el corazón y uno puede compartir ese sentimiento dentro del corazón. Entonces, ese es un ejemplo de un estava. Ahora, Sri Mukunda Goswami por su parte explica la distinción este stotra y estava en un sentido diametralmente opuesto. Entonces él dice todo lo contrario a lo que dijo Jiva Goswami Pad. Según Sri Mukunda Das, estava es una composición hecha por otro que uno repite, mientras que stotra es una composición propia. Dice lo contrario. Sri Mukunda Das apoya su interpretación citando el 11º canto del Bhagavatam, en donde el Señor Krishna, dirigiéndose a Sri Uddhava, dice: un bhakta debe complacerme a través de la lectura de stavas mencionados en los Puranas. Pues ahí se dice stava, es lo que está escrito en el Purana, y también ofreciéndome stotras, oraciones nacidas de su propio corazón. Entonces los stotras pueden ser compuestos en idioma sánscrito o pueden ser compuestos en prakrita, en idioma local, quiere decir canciones que sean parte del folclore. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a Jaipur, ellos están adorando a la deidad de Radha Govinda y todo el día cantan canciones folclóricas que son compuestas por la gente del lugar. Y acá Krishna dice autorizado. Pero algunos devotos fanáticos dicen no, solo se debe cantar en sánscrito, ante la deidad, en bengalí, todo lo más es una especulación. Realmente los que están especulando son ellos porque les falta conocimiento. Porque en el 11º canto del Bhagavatam, el capítulo 27, donde Krishna le explica a Uddhava el proceso de adoración a la deidad, el texto 47, el Señor Krishna dice: Estavair, Uchavachair, Stotrai, Pauranai, Prakritair, Api, Stubha, Prasida, Bhagavan, Iti, Vandeta, Dandavat. El devoto debe ofrecer un homenaje al Señor con las manos juntas, ofrecer, ¿sí?, su reverencia, su Dandavat. Debe ofrecer a él todo tipo de himnos, oraciones, stavas, totras. También lo puede hacer entonces en el lenguaje sánscrito o lo puede hacer según la tradición ordinaria o según el folclore o el lenguaje local o el idioma local. Y mientras él ofrece esas oraciones, debe juntar sus manos. Por favor, junten sus manos y digan: Prashida Bhagavan, Prashida Bhagavan, Prashida Bhagavan. Oh Señor, por favor, sé misericordioso conmigo. Y acá el Señor Krishna dice: yo me complazco mucho con el devoto que ora de esta manera. Entonces, aquí está el Brahman de que uno puede orar en sánscrito y que uno también puede orar en idioma local. ¿Por qué? Porque en última instancia
El Señor Krishna lo que acepta es el bhav, lo que acepta es el sentimiento. Texto número 160. Ata naivedyashvado yatha patme naivedyam annam tulasi vimisram visesataha pada yalena siktam yo ashnati nityam purano murarehe pramnoti yagyayuta koti punyam. Consumir los remanentes de la comida que ha sido ofrecida a la deidad del Señor Vishnu. Esa es la siguiente rama del servicio devocional. Esto es llamado Naivedya Swada, es decir, Naivedya, la comida que ha sido ofrecida, los remanentes, y Ashwada. Swada significa el poder degustar. En el Padma Purana se afirma que quien lava los pies del señor Murari, luego se sienta frente a la deidad y finalmente come los alimentos que han sido ofrecidos al Señor con hojas de tulasi, obtiene el mismo mérito de quien ha ejecutado miles de sacrificios y rituales védicos. Solamente por comer, imagínate lo sencillo de este proceso. Pero tienes que comer, no cualquier cosa, tienes que comer Krishna Prasada. ¿Ok? Y acá vamos a dar entonces un ejemplo de la oración de Bhaktivinoda Thakur que él ha compuesto. Entonces, Sri Surabhi Kunja Bhoga Artik, la oración que se ejecuta en Surabhi Kunja, que es el lugar donde se abrió el mercado del Nam en tiempos recientes por Bhaktivinoda Thakur. Y esta oración de Bhoga Artik es el Aratik, que se hace a mediodía, en el cual se ofrece el Bhoga. Entonces el Bhoga es lo que se coloca en el plato para que sea ofrecido, para que sea disfrutado por la deidad. Vaya Vakata Vatsala Sri Gaura Hari Sohi Gosta Vihari Nanda Yashomati Chitahari. Vaya Vakata Vatsala Sri Gaura Hari Vela Holo Dhamodara Aisa Ekano Bhoga Mandire Vosi Korano Bhojana. Adoren a Sri Gaura Hari, quien siempre es afectuoso con sus devotos. El Señor Chaitanya, quien siempre está ejecutando pasatiempos con muchos devotos, es Krishna mismo. La misma personalidad que robó el corazón de Yashodananda. Madre Yasoda llama a Krishna. Mi querido Damodar, es demasiado tarde, por favor, ven ahora mismo. Pero él está jugando con los amiguitos y pues no quiere venir a jugar. Siéntate en el comedor y toma tu merienda, no seas díscolo. Bajo la dirección de Nanda Maharaj, Krishna, quien sostuvo la cortina de Govardhan Giridhari, se sienta y luego todos los pastorcillos junto con el hermano mayor de Krishna, Sri Baladev, también lo hacen en filas para tomar su merienda. Entonces se les sirve un banquete de sukta y varias clases de vegetales, preparaciones fritas agradables, pero no fritos con aceite de carro, fritos con ghee, con mantequilla clarificada. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, si tú no tienes el estándar de ofrecerle a Krishna preparaciones fritas en ghee, ofrecer los dedos en el templo, es mejor que no ofrezcas fritos a que ofrezcas fritos en aceites vegetales que van a ser nocivos para tu salud. Entonces acá, pues ellos consumen fritos, pero el estándar, ¿cierto? El estándar de Swarga es que toda la comida se prepara en ghee y son considerados azúricos otros tipos de aceites. Y una ensalada hecha de hojas verdes y planta de yute. También se le sirve calabaza, cestas con frutas, pequeños pasteles cuadrados hechos con lentejas, leche condensada, yogur de espeso, zapallo cocido en leche y platos de vegetales hechos de la flor del árbol de plátano. A continuación reciben cuadrados fritos de frijolitos blandos, chapatis y arroz con ghee. Entonces se sirve el ana y después por encima se le coloca un buen chorro de ghee. Después dulces hechos con leche, azúcar y sésamo. Pero acá se utilizaba el azúcar candy, que es el azúcar natural, no azúcar de este industrial que lo que hace es volver a la gente diabética. Quequenes de harina de arroz, leche, queques de harina de arroz, leche
asada espesa, pasteles flotando de leche y arroz dulce. Empiecen acá a limpiar. Todo esto ustedes pueden acceder, pero si adquieren un cuerpo espiritual y van a Govardhan a comer con Krishna y los sacas, porque en este mundo material ya es difícil concebir un prasada así. También arroz dulce que sabe tal como el néctar, debido a que está mezclado con alcanfor, plátanos y queso, el cual es nectario y delicioso. También se le sirve 12 clases de chutneys hechos con tamarindo, lima, limones, naranjas y granadas. Hay puris hechos con harina de azúcar, puris con crema, ladus y bolitas de dal hervidas en arroz azucarado. Krishna come ávidamente todos los alimentos. ¿Por qué? Porque los ha preparado Srimati Radhika. En gran éxtasis y gran alegría, Krishna come el arroz, los vegetales, los dulces y los pasteles cocinados por Srimati Radharani Ki Jai. Entonces recuerden, siempre que uno entra a la cocina, oh Srimati Radharani, déjame ser tu kinkari, tu asistente y poder cocinar para el Señor Krishna. Y cuando quedó muy bueno el prasad, no es, ay, mira, quedó muy bueno el prasad, ¿no? Qué buen cocinero soy, que el Bhagavan me ha bendecido, no. Ahí debe decir, wow, Radharani quedó, hizo un lindo prasad, yo pude contribuir y Krishna quedó complacido con ese prasad. Las glorias son de Srimati Radharani, porque ella es la que te permite entrar en la cocina de Krishna. Sin la bendición de ella, no puedes entrar. Madhumangala, el gracioso Brahman, amigo de Krishna, entonces, por ejemplo, en mi estudio personal que me pregunta, ¿de qué estudias, Prabhu? Estoy estudiando el Ushvala Nilamani, el capítulo 2, sobre los diferentes asociados que hacen algún tipo de servicio para Krishna. Entonces, Madhumangal está allí y él es el principal entre los vidusakas. Los vidusakas son los amigos que tienen un sentimiento de ser bufones. Entonces, a veces lo hace para entretener a los sakas y a veces lo hace para romper el enojo de Radharani cuando está en su manifestación Manini. Entonces, Madhumangal, el brahmana amigo de Krishna gracioso, a quien le gustan mucho los ladus, los toma por las buenas o por las malas. Comiendo los lados él grita, Haribol, Haribol, y empieza a hacer un sonido divertido golpeando las axilas con sus manos. Entonces, sí, de todas esas cosas que uno hace de niño, eso viene de los pasatiempos de Krishna y los gopas en el mundo espiritual. Observando con el rabillo de los ojos a Radharani y las gopis amigas de ella, Krishna come en la casa de Madre Yashoda a su entera satisfacción. Después de comer, Krishna bebe agua con fragancia a rosas. Entonces todos los muchachos se colocan en filas para lavarse sus bocas. Después de que todos los pastorcillos lavan sus manos y bocas, van a descansar felizmente con el señor Balaram. Entonces imagínate, tremendo picnic y después se echan en la ladera de Govardhan y Govardhan entonces emana una brisa muy agradable y coloca una pequeña nube encima para que ellos no sientan ningún sofoco, ningún calor y ellos entran ahí y descansan. Y en algunas ocasiones, entonces Krishna hace masaje a los pies del loto de Balaram y en otras ocasiones, que es la mayoría, Balaram hace el masaje a los pies del loto de Krishna. Entonces los dos pastorcillos llamados Yambula y Rasala le traen a Krishna pan hecho con nueces de betel, ¿sí? Finas especias y katechu, pasta aromática. Luego de comer el pan, Krishna Chandra va feliz a dormir. Mientras Krishna descansa dichosamente sobre una excelente cama, su sirviente Visalaksha lo refresca con un abanico hecho de plumas de pavo real. Ante el pedido de Madre Yashoda, la gopi danista trae remanentes de los alimentos del plato de Krishna Srimati Radharani, quien los come con gran deleite. Entonces, tenemos que hacer el mismo voto de Radharani. Radharani solamente come Maha Mahaprasad. Lo que no ha tocado Krishna, ella no lo toca. Asimismo, si queremos ser Kinkaris de Srimati Radharani, tenemos que aceptar ese mismo voto. Porque la gente, yo quiero ser una manjari, pero siga el ejemplo de las manjaris. Las manjaris no están comiendo boga en la calle. Las manjaris solamente comen los remanentes de Srimati Radharani. Y Radharani solamente come los remanentes de Krishna. Eso es Anugati. Entonces Lalita Devi y otras gopis reciben los remanentes y dentro de sus corazones ellas cantan las glorias de Radharani y de Krishna con gran alegría. Srila Bhaktivinoda Thakur, cuya primera y única alegría son los pasatiempos del señor Hari, canta esta canción de
el Bhoga Artik. Entonces, esa es la canción que uno recuerda a mediodía cuando se ofrece el Bhoga al Señor Supremo para que Él disfrute y nosotros después podamos honrar esos remanentes, honrar Krishna Prasada. Comentario. Sri Jiva Goswami señala aquí que Purata significa que uno puede comer en el plato frente al Señor, pero no dentro del altar. Pues ya se ha explicado que comer dentro del altar es uno de los tipos de seva parat u ofensa contra la deidad. Comer en el altar, escupir en el altar, pedar en el altar, entrar con los dientes sucios al altar, hablar cualquier cosa en el altar. Pues uno puede hablarle a Krishna, puede revelar su mente, puede cantar oraciones, puede tocar sus pies, hacer masaje, pero ir ahí a hablar cualquier cosa delante de la deidad, pues es considerado aparat. Por su parte, Sri Vidvana Chakravarti dice que para un devoto está prohibido el masticar hojas de betel ofrecidas a la deidad. Entonces, pues antes era común, por ejemplo, muchos Goswamis, muchos Bhavas, muchos devotos mascaban también pan, pero el pan tiene un efecto, digámoslo, que altera la conciencia. Es un psicotrópico suave, pero altera. Y ahora, el pan que se le ofrecía a Krishna en esa época era un pan hecho con betel nut, con nueces de betel, que eran muy aromáticas, muy suaves, muy agradables. Ahora en India, todas esas personas allá en Brindavan comen es un pan químico que es una porquería, que les daña los dientes, se los pone, se los daña, les mancha los dientes, le mancha la boca y escupen todo el tiempo en el piso y todo el dam es lleno de ese escupitajo rojo. Y eso es un químico, ahora lo que hacen es un químico y se comen ese químico, son adictos a ese químico. Entonces, por eso, acá Vidvana Chakravarti dice, no, un devoto con su cuerpo espiritual, con su siddha deja, él puede, si Rupa Manjari le ofrece un remanente, él puede degustar ese pan. Pero con el sadhaka deja, con el cuerpo de sadhaka, una de las cualidades que vimos, las cualidades de un brahmana en la clase de Diksha de la semana pasada, Samoda, Mastapa, Sauchan. Sauchan significa limpio, limpieza. El brahmana, el devoto tiene que ser limpio interna y externamente. Entonces, por eso el devoto no se intoxica. Esa es una de las 26 cualidades del devoto. No consume intoxicantes, porque si usted está consumiendo intoxicantes, está tronando el cerebro, su conciencia no va a estar clara para poder meditar en Sri Hari, en Srimati Radharani. Entonces, prohibido mascar hojas de betel. Los únicos que pueden mascar hojas de betel son los que son siddhas y han realizado su swarupa y lo hacen con su cuerpo interno, con su cuerpo espiritual, su siddha deja. Pero con el sadhaka deja siguen siempre la instrucción de su maestro espiritual. Pero es aceptado consumir otros remanentes comestibles. Entonces todo lo demás que sale del altar, porque hay diferentes estándares, entonces hay templos en India en el cual se ofrece la nuez de betel a la deidad. Acá, por ejemplo, nosotros no ofrecemos porque acá ni siquiera es nuez de betel, ¿sí? Y porque nuez de betel se le ofrece a Radha Krishna, a Radha Govinda. Hay otros en los cuales no, entonces tú puedes consumir todo lo que sale del altar, pero no la nuez de betel. No es ninguna ofensa honrar Naivedyan, la comida ofrecida ante la deidad, en un templo. Entonces, así como vimos que en el verso anterior, por un lado, Jiva Goswami dice esto es stota y esto es estava, y Mukunda Goswami dice lo contrario, y respetamos, ¿sí? Bhakti inherente, no inherente, Mukunda Goswami dice el Bhakti no es inherente, Bhaktivinoda Thakur dice el Bhakti es inherente, respetamos, ambos son devotos puros, nos ponemos allá a juzgar quién tiene la razón, quién no tiene la razón, pero pues normalmente uno va a seguir el anugat de su maestro espiritual y uno respeta como lo hacen los otros Vaishnavas. Entonces acá se Bhaktivedanta Swami Prabhupada como nos enseñó que nosotros cerramos la cortina del altar y honramos prasada. Pero hay otros templos en los cuales se come el prasadam frente a la deidad y el altar puede estar abierto. Entonces, si yo voy a un templo donde lo hacen de esa manera, pues yo me adapto y respeto. Y no empiezo a decir, ay, ¿por qué eso es una especulación? ¿Por qué comen delante de la deidad ofensivos? No. Acá realmente lo que está diciendo Rupa Goswami es que se puede comer el prasadam siempre y cuando uno no esté dentro del santo santuorum, es decir, dentro del altar. Dentro del altar sí no se come. Pero
en el templo o frente a la deidad se puede comer. Algunos Vaishnavas lo hacen con la cortina cerrada y otros Vaishnavas lo hacen con la cortina abierta. Entonces uno simplemente respeta y sigue para no generar perturbación en el Shava, en la asamblea de los Vaishnavas. Ahora, al respecto entonces de la importancia de consumir prasadam, el señor Krishna explica en el Bhagavad Gita 3.13. Gyagya shista shinaha santo mukshante sarva kilvishai bhunjate tetu agham papa ye prachanti atma karanat. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de papa, de pecado. ¿Por qué? Porque ingieren comida que primero ha sido ofrecida a Vishnu en sacrificio. Los demás que preparan comida solo para el disfrute personal de sus sentidos, en verdad, comen únicamente pecado. Entonces, por ejemplo, los veganos dicen, no, nosotros comida 100% libre de sufrimiento, pero no es así. ¿Por qué? A menos de que ellos sean devotos y ofrezcan la comida a Dios, están consumiendo papa, pecado, pero obviamente no es lo mismo el papa, la reacción pecaminosa que tienes que pagar si comes unos vegetales sin ofrecerlos al Señor Vishnu, así comes un pedazo de carne de vaca. Es distinta la reacción. Entonces, en el reino animal, la actividad más pecaminosa es matar una vaca o un toro. En el reino humano, la actividad más pecaminosa es brahmahatya, matar un brahmana. Y en el reino vegetal, la actividad más pecaminosa es matar una palma de coco. Por lo tanto, uno tiene que ofrecer la comida a Krishna para que realmente esa comida sea compasiva y libre de cualquier tipo de crueldad. Y allí estas entidades que han sido ofrecidas, ¿sí? Entonces el amania es lo que uno va a ofrecer a la deidad cuando uno ofrece ese amania y la deidad lo convierte en prasadam, se purifica y es una comida libre de karma y es una comida que va a purificar tu cuerpo físico, tu cuerpo mental y tu cuerpo espiritual. Por lo tanto, mis queridos, tenemos que hacer el esfuerzo de comer Krishna Prasadam, honrar Krishna Prasadam y para eso tenemos que ofrecer Krishna Prasadam. Bhaktivinoda Thakur dice, hay un proceso muy sencillo que nos conecta todos los días con la conciencia de Krishna. ¿Por qué? Porque de repente, pues algunos, por ejemplo, tienen la fortuna de vivir en un templo donde hay una deidad instalada, entonces pues la deidad le ocupa a uno en más servicios. Vamos a ir por las flores de la deidad, yo fui a hacer mercado para ofrecer para la deidad, comprar el boga para la deidad, vamos a limpiar el altar, vamos a dar la clase del Bhagavatam, vamos a preparar el programa para el devocional, vamos a programar con Goura qué se va a ofrecer a la deidad en el Nityananda Trayodas, y entonces uno está ocupado. Pero de repente tú estás en tu casa, no vives en un templo, vives con personas que no son devotas y tu familia tienes que respetar. Entonces no va a ser tan fácil ocuparte en ciertos servicios. Pero sí o sí, ¿qué haces todos los días? Comes, todos los días comes. Y si no te dan desayuno, lloras. Y si no almuerzas, lloras generalmente. Y mañana es Sri Ekadasi y ya dices, ay, mañana nos toca el ayuno, Dios mío, qué tapacia. En cambio de ponerse feliz de que mañana se casa, dice, ay, sería casi quilla, ay. ¿Sí? Entonces todo el tiempo está hambriento, todo el tiempo tiene deseos de comer, sufre cuando tiene hambre la entidad viviente. Pero si tú tienes un altar de meditación, ofreces tus alimentos a una foto de Thakurji o a Thakurji a través de tu maestro espiritual y Krishna acepta su ofrenda y tú honras esos remanentes, de esa manera todos los días vas a estar conectado con un tipo de servicio práctico. Y después de eso, el honrar los remanentes, entonces acá se ha descrito que comer los remanentes de lo que ha sido ofrecido a Krishna, después de haberse purificado, lavado las manos, los pies, pues acá no lavamos mucho los pies, ¿por qué? Porque no andamos descalzos en la calle. Pero en Brindavan los sadhus andan descalzos y en el piso pues hay tierra, hay excrementos, entonces normalmente hay una llave y uno antes de entrar al templo lava los pies, lava la boca y entra. Honra prasadam, después de eso pues, se purifica el lugar donde se comió prasadam, después otra vez uno lava la boca, lava los pies y se retira. Ese es el estándar en India. Entonces allí uno honra ese prasadam y de esa manera uno ejecuta
tiene más beneficio espiritual de quien ha ejecutado cientos de yagyas, de sacrificios védicos y de rituales que están en la sección Karma Kanda de los Vedas. Y así, todo lo que está conectado con Krishna tiene el poder de purificarnos. En la próxima clase vamos a ver cómo, por oler una guirnalda que ha sido ofrecida a Takuya, la deidad, salen todos los pecados de tu mente y de tu corazón. Imagínate. Entonces mira la misericordia que nos da Krishna, ¿no? En la época de Satya Yuga tenías que, para purificarte, irte a una montaña a meditar, a practicar Astanga Yoga 60.000 años para purificar tu chitta, tu conciencia. Y acá se nos está diciendo, honra el prasad, se nos está diciendo, huele la guirnalda que ha sido ofrecida a Krishna, se está diciendo, canta en un kirtan el santo nombre del Señor Krishna, se nos está diciendo, comparte Harikatha, escucha Harikatha, y de esa manera tus sentidos van a ser purificados y gradualmente vas a poder limpiar tu corazón para que descienda la Swarup Shakti y se manifieste el Prem Bhakti en tu corazón. Entonces, este proceso que estamos practicando es Kevala Ananda Kandam. Es muy afortunado, es muy bendecido, muy misericordioso, se practica con alegría. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Tenemos que enamorarnos del proceso. Y si hacemos eso, vamos a ser felices en conciencia de Krishna. Y si no, todo se va a volver una monotonía y vamos a perder la inspiración en la práctica espiritual. Pero eso es labor de cada uno. Entonces, el que está avanzando en conciencia de Krishna tiene cada vez más deseos de practicar y se van disminuyendo sus deseos materiales. Y el que no está avanzando en conciencia de Krishna cada vez va a estar más frustrado y va a criticar más y va a sentirse más desamparado en el proceso. Por lo tanto, es importante ser sinceros, es importante enamorarnos del proceso, es importante comprender lo que estamos practicando y es importante seguir el ejemplo de los sadhus, porque como ellos tienen Nista Vayan, un vayan estable, al seguir sus pasos tú puedes también desarrollar Stita Pragya, una inteligencia firme y de esa manera estar establecido en la conciencia de Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chatsur Militanyana Tasmai Sri Gurave Namaha.